Los imperios están condenados a la dispersión, como las ortodoxias y las ideologías, a los cismas y a las escisiones. Octavio Paz. No hay mal que dure 1000 años, se suele decir, pero no se puede decir lo mismo de los muchos imperios que reinaron a lo largo de la historia, en diferentes regiones del globo. Por poner unos ejemplos, el Imperio Kush, de la región de Sudán, duró 1420 años, y el Imperio Romano de Oriente duró 1480 años. En este episodio, no analizaremos el surgimiento, sino las caídas de dos imperios, más que conocidos por muchos, pero cuyos finales o están olvidados o incompletos. Entender por qué los imperios del pasado cayeron nos podría dar algunas pistas para entender por qué las potencias actuales podrían caer. Sin más dilaciones, empecemos por el primer imperio, cuya caída ha sido más que malinterpretada y tergiversada a lo largo de la historia, el Imperio Romano. En la historiografía comúnmente aceptada, se le suele echar la culpa de la caída de la civilización romana a las tribus bárbaras germanas. Esto no es completamente falso, pero sí es una simplificación absurda de una muerte anunciada. Podríamos decir que las principales causas de la caída del imperio no llegaron desde afuera, sino desde adentro. Más precisamente, y para sorpresa de nadie, la culpa fue de sus gobernantes. Al igual que en la actualidad, los gobernantes romanos eran seres de luz y bondad absoluta, que se desvivían por la plebe. No, mentira. En muchos casos eran tan o más corruptos que los políticos de hoy en día. Es difícil determinar esto con certeza absoluta, debido a que no se encuentran muchos vestigios sobre cosas que estos políticos de antaño no quisieron dejar evidencia. Pero, por poner algún ejemplo, el afamado Cicerón fue descubierto evadiendo impuestos por sus adversarios políticos. Siempre los que arman las leyes son los primeros en saltarlas. Trasladémonos a la provincia romana de Britania, actual Gran Bretaña, por el año 211. Allí las legiones romanas combatían a los feroces Pictos, una tribu de la región. El emperador Septimius Severus moría enfermo en medio de la campaña. Sus dos hijos, Caracal y Geta, heredaban el fastuoso imperio. Su padre, mientras yacía en su lecho de muerte, aconsejó a ambos hermanos lo siguiente: vivan en armonía, enriquezcan al ejército e ignoren todo lo demás. No pasó mucho tiempo hasta que Caracalla decidió ignorar por completo el primer consejo de su difunto padre y asesinó a su hermano. Así Caracalla se encumbraba como el único líder supremo de Roma. Si bien los problemas en la economía y la sociedad romana venían con paso lento, Caracalla sería el emperador que todo lo empeoraría. Para contentar al ejército, Caracalla subió un 50% la soldada, la paga de los soldados, y lanzó nuevas campañas bélicas. Todo esto era posible exprimiendo a los contribuyentes romanos. Hay cosas que nunca cambian. Se duplicaron los impuestos a las herencias, pero aún así no era suficiente para costear los gastos de las guerras. Entonces el gobierno romano optó por una opción utilizada aún en nuestros días: la devaluación de la moneda. Esto también permitía a Caracalla y sus secuaces en el gobierno darse algunas comodidades, como por ejemplo construirse unas fastuosas termas en medio de Roma, cuyas ruinas se mantienen de pie aún al día de hoy. Para que se den una idea de las dimensiones de estas, solo digamos que superan a la Basílica de San Pedro del Vaticano. En el siglo III no existía la maquinita de imprimir billetes. Lo que se hacía era envilecer la moneda metálica directamente. O sea, se mezclaban la plata o el oro con metales menos valiosos. Los gobernantes pensaban que si le sacaban apenas unos gramos de plata u oro a las monedas, nadie notaría la diferencia, y así podrían multiplicar el dinero a placer. Algo que algunos políticos siguen creyendo hoy en día, o mejor dicho, son conscientes de las implicancias, pero no les importan. En origen, el denario, la moneda romana de mayor circulación, era de plata pura. En los inicios del imperio, cuando gobernaba Octavio Augustus, el denario era de 95% de plata y un 5% de bronce. Un siglo después, el porcentaje de plata llegó a bajar al 80%, pero aún la inflación no se sentía. Con Marco Aurelio, la depreciación de la moneda no se detuvo. Llegó a bajar a un 75%. La devaluación a lo largo de 2 siglos era de más o menos del 20%, pero Caracalla llevaría la devaluación monetaria a un extremo nunca antes visto.
En un solo año devaluó el denario hasta dejarlo en solamente un 50% de plata. Si bien las monedas seguían manteniendo su valor nominal, o sea el numerito dibujado, su valor real, el peso de plata o de oro, se había reducido a la mitad. Esto produjo lo obvio: violentas subidas de precios. Tristemente, Caracalla no vería el final de esta historia. Mientras estaba guerreando en Asia, fue apuñalado por uno de sus guardias mientras meaba a la orilla de un camino. Una muerte de lo más digna para un tirano de su índole. Los sucesores de Caracalla no serían mucho mejor que él. La mayoría eran líderes militares que se hicieron con el poder por golpes de estado y asesinando a sus predecesores. Todos continuarían empeorando la situación económica más y más. Esta convulsa época es llamada por los historiadores como la crisis del siglo III. A partir de ese entonces, el mundo romano iría mutando hacia una sociedad más parecida a la medieval que a la romana clásica. Durante ese siglo, la inflación alcanzó el 1000%, aunque se cree que dependiendo de la zona del imperio, esta pudo ser mayor. Con una moneda prácticamente inservible, imposible de devaluar más, Diocleciano realizó un violento ajuste, o sea, masacró a la diezmada población romana a impuestos. A su vez, se promulgó un edicto de precios máximos, donde figuraban los precios más altos para comprar productos de curso común, desde alimentos hasta esclavos. Está de más decir que fracasó estrepitosamente. Nadie lo acató, no porque eran malos e insensibles, sino porque si lo hacían, entraban en bancarrota. Hasta el día de hoy, esta es una política más que común de muchos gobiernos. Debido a la terrible política monetaria del imperio, los habitantes romanos se sumieron en una profunda pobreza generalizada, y con ellos el comercio, la industria y la agricultura de todo el imperio. Constantino decidió hacer borrón y cuenta nueva, eliminando por completo las viejas monedas imperiales y sustituyéndolas por unas nuevas monedas de oro, irónicamente llamadas sólidos, las cuales estaban muy depreciadas comparadas con sus antecesoras, los aurios. Sobre los denarios no hubo más noticias. Prácticamente eran chapitas sin ninguna utilidad. Para seguir financiando la maquinaria estatal, se crearon nuevos impuestos, los cuales eran de pago obligatorio en oro. Esto era así debido a que el emperador debía mantener al ejército contento, y los soldados de Roma, que eran en su mayoría mercenarios extranjeros, solo aceptaban dinero de verdad, o sea, oro. No iban a morir por unas chapitas de bronce. Eran bárbaros, pero no estúpidos. Por su parte, el pueblo romano estaba condenado a usar una envilecida moneda de bronce y cobre llamada folis. Los comerciantes romanos, en un principio base del glorioso imperio, estaban arruinados. Los políticos romanos, quienes eran los únicos que quedaban con dinero de verdad, comenzaron a transformarse en una suerte de señores feudales y comenzaron a emplear los que habían sido una vez campesinos libres del imperio. De esta forma, se comenzaba a vislumbrar el comienzo del medioevo. Los últimos 2 siglos de vida del decadente Imperio Romano Occidental, este vivió de depredar sin compasión a sus súbditos, los cuales se habían transformado en prácticamente esclavos absolutos de sus gobernantes. En esas condiciones, uno solo podía gozar de un buen pasar económico si formaba parte del Estado. Para finales del siglo IV, los reyes germanos fueron imponiendo reinos dentro de los territorios del Imperio Romano. Estos contaban en muchos casos con la aceptación de los diezmados pobladores romanos, que a lo mejor que podían aspirar era de pasar de las manos de unos amos a las manos de otros. Así los bárbaros germanos fueron despedazando e invadiendo el Imperio Romano Occidental. La catástrofe de la caída de Roma fue tal que la civilización europea necesitaría varios siglos para recuperarse de tal caos. Como acabamos de ver, la caída de Roma no fue de un día a otro, fue un lento y doloroso proceso que llevó por lo menos 3 siglos en concluir. De las cenizas de Roma surgiría varios siglos más tarde, en la región de Hispania, otro gran imperio que sería la potencia mundial predominante durante el siglo XVI, el Imperio Español. En el siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se llevaron a cabo 2 hitos importantísimos para la historia de España: la llamada Reconquista contra los musulmanes y el desembarco y posterior colonización de América. Así las coronas unidas de Castilla y Aragón se hicieron con el dominio completo de la península ibérica y dieron inicio al Imperio Español. El nieto de los reyes católicos fue el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, a quien apodaban el César por la extensión de sus dominios, desde las colonias de América hasta Sicilia y Austria.
Un imperio de tales dimensiones era muy difícil de gobernar. Realizar cualquier tipo de cálculo económico resultaba imposible. Es por eso que Carlos V decidió dividir su gran imperio entre sus dos hijos. A su hijo Fernando le dejó los territorios de Austria, Bohemia y Hungría, mientras que a su hijo Felipe, quien se convertiría en Felipe II, le cedió las coronas españolas, el Franco Condado y los Países Bajos. Allí, en los Países Bajos, precisamente en Flandes, es donde comenzaría el principio del fin para el Imperio español. Las constantes guerras contra los protestantes en esas regiones del imperio obligaron a Felipe II a desembolsar millones para costear las campañas militares. A pesar de que Felipe II había agrandado el imperio, le seguía siendo necesario aumentar la capacidad económica para mantener sus dominios. Esto sumado a las constantes guerras contra Inglaterra, Francia, los protestantes y el Imperio Otomano. Los despilfarros militares por parte de la corona española, en guerras como la de los 30 años, llevarían al reino a una crisis económica profunda. Pero, ¿cómo era esto posible si España era el reino más rico del mundo por aquel entonces? ¿Qué hay del oro llevado de América? Bueno, primero y principal, la mayor parte del oro extraído de las colonias iba a parar directamente en gastos militares, lo que no permitía al Estado español ahorrar demasiado. A su vez, durante el siglo XVI y XVII, varias pestes y conflictos armados diezmaron a las poblaciones europeas, incluida la española. Otro factor muchas veces relegado fue que la entrada masiva de oro traído de las colonias resultó en, lo adivinaron, inflación. Es sorprendente cómo los gobernantes de todos los tiempos y lugares están siempre obsesionados por generar inflación. Esto hacía que producir en la España peninsular fuera muy caro. Gran parte de las manufacturas se compraban de países más baratos. Esto generó, al igual que en el caso romano, la bancarrota de los comerciantes y productores españoles. Para empeorar las cosas, cuando el oro de América dejó de ser accesible y comenzó a escasear, la crisis se hizo más pronunciada aún. Para paliarla, los reyes de España comenzaron a pedir préstamos a banqueros holandeses y genoveses, lo que sumaba deudas a la ecuación. Básicamente, lo que hacen los estados actualmente, acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, al rey no le quedó más remedio que hacer lo que todo gobernante sabe hacer mejor: subir los impuestos. Para que se den una idea de la situación del glorioso imperio español, Felipe II declaró la bancarrota del reino 3 veces a lo largo de todo su reinado. Sus herederos, lo único que harían sería empeorar todo. Felipe III, que no es reconocido por ser un líder de muchas luces, expulsó a los moriscos, musulmanes conversos al cristianismo, en 1609. Esta población era muy importante para mantener la producción agrícola del reino. Básicamente, se pegaban un tiro en el pie. Luego de la Guerra de los 30 años, España tuvo que ceder parte de sus territorios europeos, dejando que Francia se impusiera como nueva potencia europea. Con Felipe IV, la cosa fue a peor, pero con Carlos II, el hechizado, todo terminaría por oscurecerse. Carlos II tenía varios problemas mentales y discapacidades físicas debido a los matrimonios intrafamiliares de sus predecesores. Por esta razón, Carlos no dejó ninguna descendencia, lo que generó una crisis sucesoria. Los Habsburgos y los Borbones entraron en guerra por la sucesión del trono de España, la llamada Guerra de Sucesión Española. El resultado de esta fue la instauración de la dinastía Borbón en España, la cual se mantiene hasta hoy en día con Felipe VI. Durante la dinastía de los Borbones, la situación siguió desmejorando hasta nuestros días. En el siglo XVIII, durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII, España sufrió la pérdida de muchas de sus colonias, como el Virreinato del Río de la Plata, y las invasiones napoleónicas, que no hicieron más que diezmar a un reino ya agonizante. En 1898, España perdía sus últimas colonias en América contra Estados Unidos, poniendo fin a un imperio corrupto y decadente. En ambos casos, los dos imperios cayeron por las malas y arrogantes decisiones de sus gobernantes. Pero aún así, no podemos echarles el 100% de la culpa a ellos. También tiene mucha culpa el sistema en sí. Cuanto más grande se hace una estructura jerárquica, ya sea un estado o una empresa, se hace más difícil realizar el cálculo económico, o sea, ser capaz de controlar todos los aspectos sociales que intervienen en el funcionamiento de ese sistema. Es por eso que en un libre mercado real, las empresas más grandes llegarían a un punto de volverse ineficientes y estas serían reemplazadas por otras más chicas. De igual forma, los imperios gigantescos llegan al punto de volverse insostenibles y son desmembrados por países más pequeños. La diferencia entre empresas compitiendo en libre mercado y estados está en el derramamiento de sangre que hay y en que los segundos
no son estructuras voluntarias. O sea, los pobladores de ese imperio están obligados a vivir bajo el yugo de sus gobernantes. Las potencias de hoy en día no son exactamente iguales a los imperios de antaño. El Imperio Británico fue el primer imperio moderno. Actualmente la primer superpotencia mundial es Estados Unidos, cuyo poder es garantizado, en gran parte, gracias a la fuerza de su ejército. Estados Unidos fue el sepulturero que clavó los últimos clavos en el ataúd del Imperio Español, y sobre esta potencia hablaremos ahora. Entender las causas que tumbaron a los grandes imperios del pasado podrían ayudarnos a entender las causas que también podrían volcar a las grandes potencias actuales, y a las no tan grandes igualmente. La hegemonía estadounidense comienza a solidificarse luego de la Segunda Guerra Mundial y con los primeros proyectos globalistas. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 fueron un claro ejemplo de esta hegemonía occidental. Los acuerdos fundaban un orden monetario totalmente negociado, destinado a regir las relaciones monetarias entre estados independientes. El sistema de Bretton Woods exigía que los países garantizaran la convertibilidad de sus monedas a dólares estadounidenses, y estos, a su vez, serían convertidos a oro. Alrededor de 35 dólares estadounidenses por onza de oro fino. Hay que aclarar que esta convertibilidad entre dólares y oro nunca fue realmente implementada al pie de la letra. Esto tenía la intención de proveer una mayor cooperación entre los países para evitar futuras devaluaciones. Una importante aclaración es que esto solo generó más inflación. En nuestro episodio anterior, Juan Montejo explica un poco más sobre este tema. A su vez, se estableció el Fondo Monetario Internacional. Este servía para monitorear los tipos de cambio y prestar monedas de reserva a los países con déficits en la balanza de pagos. O sea, se les vende la soga con la que colgar a sus ciudadanos. Básicamente, lo mismo que el Imperio Romano y el Imperio Español, pero adaptado al siglo XX. Incluso en la parte de las guerras, Estados Unidos es de los países que en más conflictos ha participado, directa o indirectamente. Pero esto, al igual que en el pasado, tiene sus costes. Durante la guerra de Vietnam, el Estado americano se había endeudado tanto que el presidente Richard Nixon se vio obligado a romper el patrón dólar-oro, borrando así cualquier parámetro de valor real del dinero fiat y dando rienda suelta a la emisión monetaria descontrolada. Como vemos, en las guerras pierden todos, incluso muchas veces los mismos políticos. Como todos los políticos del mundo, los gobernantes estadounidenses se acostumbraron a emitir dinero para así poder gastar más de lo que roba el Estado. Como la cantidad de dinero aumentó, sin aumentar la riqueza del país, el valor de cada dólar cayó. Esta costumbre de romper el vínculo entre el dinero fiat y el oro viene desde hace mucho tiempo y fue copiada por varios imperios a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el Imperio Británico lo hizo en 1850 con la libra esterlina, y el Imperio Neerlandés en 1650 con el florín. Desde el comienzo de los tiempos, cuando a los gobiernos se les acaba la fiesta, tienden a no querer quebrar y seguir manteniendo su poder, por lo que buscan maneras de aumentar su riqueza. En la antigüedad era fácil, cobraban más impuestos, pero con la invención de las monedas fiat, los estados pueden cobrarte estos impuestos sin que te des cuenta. O sea, al imprimir más billetes, generan que necesites más cantidad de estos para adquirir productos que antes adquirías por una menor cantidad de billetes. En síntesis, te hacen más pobre. Esto, Estados Unidos lo hizo en 2008 para apalear la crisis de las hipotecas, y en 2020 también. Y en el futuro lo volverán a hacer, y hacer, y hacer, hasta que las crisis sean tan grandes y duraderas que solo les quede quebrar. Cuando esto ocurra, surgirá un nuevo orden internacional. Como ya vimos a lo largo de la historia, los imperios caen y su hegemonía es reemplazada por otra, y así sucesivamente. Esto ocurrió con España y el Imperio Neerlandés, el Imperio Neerlandés y el Británico, y con el Imperio Británico y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos 500 años, los imperios modernos nacieron y murieron. Hagamos un repaso rápido de cuáles son las circunstancias comunes en estos. Los ciclos de vida de los imperios contemporáneos suelen durar un aproximado de 250 años, con etapas de transición de poder entre uno y otro de más o menos 10 o 20 años. Al inicio del ciclo, el Estado necesita un líder fuerte, o sea que pueda mantenerse en el poder, ya sea él o sus sucesores. Luego de esto, es necesario que haya un tiempo de cierta paz y previsibilidad para que los tejidos productivos de la población puedan desarrollarse. Esto permite que la sociedad avance socialmente, ya sea con una mayor educación o con una mayor inventiva de sus pobladores. Por ejemplo,
Durante el apogeo del Imperio neerlandés, se llevaron a cabo muchos inventos que ahora todos conocemos, como el telescopio, inventado en 1624, el reloj de péndulo, inventado en 1657, o los molinos de viento holandeses, inventados en 1670. Así también, realizaron importantes avances en el diseño naval. Esto permitió el surgimiento de un capitalismo bastante de libre mercado comparado con otros. Estos avances permiten que el país se vuelva más productivo y competitivo en los mercados internacionales. Acá es donde comienzan los problemas. El Estado mete sus narices y sus manos en el asunto. Los gobernantes empiezan a manipular los mercados. Por ejemplo, el Estado neerlandés creó un monopolio, los cuales siempre son obra de la intervención estatal, dedicado a comerciar por el mundo en nombre de la corona neerlandesa. Esta empresa fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. A este ejemplo lo siguió la East Indian Trading Company del Imperio Británico y el actual Military Industrial Complex estadounidense, y a su vez el capitalismo de Estado de la China comunista actual. Cuando no puede surgir competencia libre por la imposición del Estado, el único oferente tiende a corromperse, debido a que no tiene incentivos para mejorar su producto. A su vez que el país se convierte en la potencia del momento, en gran parte debido al comercio y a la productividad de su sociedad, su moneda comienza a ser más y más confiable para el resto del mundo, lo que la termina transformando en el medio de intercambio mundial preferido. Esto hace que muchos ahorros alrededor del mundo sean realizados en esta moneda, lo que también la convierte en el depósito de valor favorable mundialmente aceptado, y así en la principal moneda de reserva mundial. Esto ocurrió con el florín holandés, con la libra inglesa y con el dólar estadounidense. Ahora, cada vez más y más transacciones están siendo realizadas con yuanes chinos. Se está utilizando recientemente como moneda de reserva. Tener una moneda de reserva propia permite al Estado endeudarse más y más, y cuando se le acaba el dinero, simplemente imprime, lo que comienza a generar una burbuja financiera. Como vimos en los ejemplos anteriores, esto pasó desde Roma hasta ahora. A corto plazo, parece favorable, pero a largo plazo debilita la salud financiera de la economía de la gente. Inevitablemente, tener un imperio gigantesco conduce a tener que gastar más dinero del que entra, ya sea en gastos de defensa o de conquista. A partir de acá, comienzan los declives. El Estado comienza a imprimir más dinero sin respaldo, aumentan los conflictos internos y externos, y el país sufre importantes vuelcos políticos, internos y también externos, lo que lo hacen retroceder en sus ansias imperiales. Al final, la potencia cae y la próxima comienza su propio ciclo. Desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha estado inmerso en guerras cada vez más caras y de creciente magnitud. Esto no pinta nada bien para su economía. Es probable que China reemplace a Estados Unidos en algunas décadas, y eventualmente, China también será reemplazada por la siguiente potencia. No creo que Estados Unidos vaya a caer como lo hizo el Imperio Español o el Romano, si bien lo más probable es que su caída sea lenta y dolorosa como todas las del pasado. Lo más probable es que para su final falten varias décadas. Como vemos desde hace siglos, los gobernantes vienen repitiendo las mismas malas ideas y generando los mismos malos resultados: endeudamientos, a más no poder, gastos desmesurados, violentos impuestos y muchas otras cosas más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la historia se vuelve a repetir una y otra vez? Bueno, la verdad es que no hay una sola respuesta a esto. De hecho, es probable que haya muchísimas miradas y narrativas. Simplemente les voy a brindar la propia. Creo yo que en un inicio los gobernantes no sabían muy bien cómo manejar estas situaciones económicas y sociales. Primero y principal, porque no hay cómo. Toda intervención del monopolio de la fuerza en la vida de los individuos es un error moral a mi juicio. Todo resultado de este, en el corto o largo plazo, será malo o malísimo, debido a que para poder asegurar que el resultado de determinada política será beneficioso para todos, el gobernante debería ser omnisciente, o sea, gozar de todo el conocimiento del mundo, debido a que los resultados posibles de una política en específico pueden ser infinitos. Al fin y al cabo, no importa qué tan buenas sean las intenciones de los gobernantes, si de todas formas los resultados se escapan de su área de dominio, por, como mencionamos antes, la imposibilidad del cálculo económico. El gran problema de los estados es que al ser una estructura jerárquica, esta no escala, por lo que termina volviéndose ineficiente cuando comienza a aumentar de tamaño, debido a que hay muchísimas variables que tomar en cuenta en cada una de las decisiones que hay que tomar. Básicamente, no importa qué tan bueno o inteligente sea el rey, presidente o emperador,
cada vez va a estar más lejos de conseguir políticas que beneficien a todos a medida que el Estado aumente de tamaño. Eso sí somos bien pensados, porque también hay que ser conscientes de que muchas veces, por no decir la mayoría, los que acceden a estos puestos de poder son lo peor de la sociedad. Hombres maquiavélicos que solo quieren ejercer más poder involuntario sobre las personas. Muchas veces, los hombres que tienen buenas intenciones o no son tan retorcidos, no duran mucho. Por ejemplo, el emperador Pertinax quiso detener la inflación dejando de envilecer la moneda, y esto funcionó. El problema fue que el imperio tuvo que recortar gastos militares, lo que enojó al ejército. Su guardia pretoriana terminó por asesinarlo. Pertinax solamente gobernó 87 días. Cuando los hombres buenos llegan al poder, terminan por ser purgados por sus pares más duros, o en el mejor de los casos, terminan por ceder o corromperse. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los hombres más grandes de la historia son casi siempre malos hombres. Entonces, al parecer, nuestros gobernantes o son tarados o son malvados, y cuanto uno más conoce la historia, parece inclinarse más y más por la segunda opción. Otra sabia frase de Acton, que parece responder esta cuestión, dice lo siguiente: con poder absoluto, hasta un burro le resulta fácil gobernar. Hasta que no aprendamos las lecciones del pasado, seguiremos viendo los ascensos y la caída de los estados despóticos, adaptados a los tiempos que corran. Será una constante en tanto y en cuanto no aprendamos que el problema no son las intenciones de nuestros gobernantes, sino el sistema estatal que propicia e incentiva la corrupción, tanto en el ayer como en el hoy. Y para todos aquellos que siguen teniendo fe en este sistema podrido de raíz, lamento decirles que no parece que vaya a cambiar en el futuro. A modo de cierre, les dejo una cita de Ludwig von Mises. La maravillosa civilización de la antigüedad desapareció porque fue incapaz de amoldar su código moral y su sistema legal a las exigencias de la economía de mercado. Cualquier sistema social se halla inexorablemente condenado a perecer cuando los actos humanos indispensables para que funcionen normalmente son menospreciados por la moral, declarados contrarios al derecho por los códigos y perseguidos por jueces y magistrados. El Imperio Romano sucumbió porque sus ciudadanos ignoraron el espíritu de la libertad y repudiaron la iniciativa privada. El intervencionismo económico y su corolario político, el gobierno dictatorial, descompusieron la poderosa organización de aquel imperio, como también en el futuro lo harán con cualquier otro régimen social. Recuerden, no hay mal que dure 1000 años, ni imperio que sea eterno. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.